Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana, en esta ocasión para la semana que viene del 25 al 29 de noviembre del presente año 2013. Son en estos momentos las 18 horas y 45 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 22 de noviembre de 2013. Vamos a iniciar el recorrido en los principales pares. Vemos cómo la cotización del euro dólar en estos momentos está instalada en la zona del 1,3550, prácticamente ya sin volumen de negociación y salvo sorpresas de última hora, como siempre comentamos, quedan 3 horas y cuarto de negociación. Salvo sorpresas de última hora, lo lógico es que se mantenga atrapada, se mantenga imantada la cotización en este cruce de líneas directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el día 7 de noviembre y que ha sido quebrada la presente semana a la baja, realizando en estos momentos una confirmación perfecta del quiebre de la misma. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado esta directriz de corto plazo. Si la remonta, podemos esperar movimientos alcistas para los primeros compases de semana. Por el contrario, un rechazo en firme solo haría confirmar el quiebre del pasado día 20 de noviembre. Como vemos, la cotización, como comentábamos, está casi prácticamente paralizada en esta zona del 1,3550 y bueno, vamos a tomar por bueno estos cierres. Puede cerrar un poquito por encima, un poquito por debajo, pero lo lógico ya con el volumen de negociación tan escaso que tenemos, si vamos a un gráfico de 5 minutos, lo apreciamos perfectamente como las velas de 5 minutos ya son erráticas totalmente. Hay velas que incluso no tienen fluctuación, de ahí que denote esta carencia de liquidez ya en el mercado. Vamos al gráfico de 4 horas para ver lo que nos ha dejado la cotización durante esta semana, los movimientos que nos ha ofrecido y los detalles que nos deja para tenerlo en cuenta en la semana que viene. Comentar que los principales índices bursátiles, el IBEX 35, el DAX alemán y el Dow, el IBEX 35, ha conseguido cerrar en tablas un poquito por debajo de los 9.700 puntos. El Dow se nos ha instalado ya en la zona psicológica de los 16.000 con unos avances del medio punto porcentual aproximadamente, y el DAX alemán, después de haber hecho también máximos históricos en los 9.254, nos va a cerrar con unos avances de un 0,68% aproximadamente. El petróleo avanza $2 en la zona de los 110, se instala, y el oro y la plata sufren pérdidas importantes, la plata de un 4,60% y el oro de un 3,38%. El oro posicionado ya por debajo de los 1.250 y la plata también por debajo de la barrera psicológica de los $20 por onza. Vamos a realizar la lectura de lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar esta semana que hemos terminado. La cotización arrancó el domingo día 17 de noviembre en la congestión de mediano del 1,3495. En los primeros compases de semana no hizo más que estar imantada, mantenerse imantada en esta congestión de mediano plazo durante la jornada del lunes y del martes. Vemos cómo el martes en la sesión americana ya inició un movimiento alcista que le llevó de forma directa a chocar con el precio de apertura mensual que el par lo tiene en el 1,3580. Rebote, respeto perfecto del precio de apertura mensual y desde ahí movimiento bajista potente, sobre todo en la sesión americana del miércoles día 20. Rumores que provenían del Banco Central Europeo, que está dispuesto incluso a rebajar la tasa de interés del 0,25% en la que se encuentra en estos momentos. Esos rumores lo tomaron como disculpa los inversores para ir a buscar la congestión de mediano largo del 1,3406. Apoyo perfecto, como vemos, en la apertura europea del jueves día 21 durante varias horas, exactamente durante 6 o 7 horas, ejerció de soporte implacable, como siempre, la congestión de mediano. Desde ahí recuperación alcista y vemos como en la jornada del viernes nos quebró al alza el 1,3495 para cerrar en
este cruce de líneas. Repetimos, directriz alcista de corto plazo desde el día 7 de noviembre, que será vital el domingo por la noche, cuando abra el mercado, junto con la directriz alcista de mediano plazo, quebrada en jornadas anteriores. La cotización del par consigue cerrar con ganancias mínimas. Vamos a ver estas ganancias en el periodo semanal. Desde su punto de apertura semanal consigue en estos momentos unas ganancias de un 0,44%. Veremos a ver, porque quedan todavía unas horitas de negociación, si consigue más avances o menos de estos del 0,44%, pero lo lógico es que se instalara y se nos quedara a dormir en este cruce de líneas. Y en un último impulso, en estas 3 horas, iniciara movimiento alcista, incluso podría atacar el 1,3606, que será también resistencia muy importante para la semana que viene, pero repito, lo lógico es que se nos quedara a dormir ya en la zona del 1,3550 con este cruce de líneas como resistencia perfecta en sesión americana de el viernes. Vamos a temporalidades mayores, como siempre, para ver la situación histórica de la cotización del euro dólar. Como siempre, nos dirigimos a la temporalidad trimestral, una temporalidad muy amplia para ver cómo desde el año 2001 una directriz alcista de muy largo plazo nos mantiene a la cotización con un eje central de operaciones inclinado. Todos los trimestres toca esta directriz, todos los trimestres es testeada esta directriz alcista de muy largo plazo, quebrada en el primer trimestre del presente año 2013. Como vemos, el trimestre que está activo en estos momentos nos mantiene una formación de doji pirinola, indecisión total de los inversores en este último trimestre del presente año. Vemos que no ha conseguido llegar a tocar la directriz. Es el primer trimestre desde hace prácticamente 2 años que no consigue llegar a tocar la directriz. Es un detalle importante a tener en cuenta, puesto que los inversores han decidido colocar sus órdenes de compra de momento por encima de la directriz alcista de muy largo plazo. Es la lectura que realizamos de temporalidad trimestral. Nos vamos a una temporalidad mensual para ver los detalles importantes que nos deja en esta temporalidad. La directriz bajista de largo desde los máximos históricos del año 2008 sigue vigente, se ha acercado, pero ni siquiera la ha tocado en este año 2013. Y como vemos, por la parte de abajo, comentábamos, lleva muchísimos meses probando, testeando, circulando un poquito por encima o un poquito por debajo, pero siempre teniendo como eje central inclinado esta directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. El doji martillo que nos mantiene desde mínimos, la zona del 1,33, desde mínimos mensuales, vemos cómo está cercano a la barrera infranqueable en este año 2013. El 1,3606 la probó en el mes de enero, mes de febrero, la probó también en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Cuidadito, ya sabemos que es el nivel a seguir por la parte de arriba y unos quiebres definidos y confirmados en temporalidades mayores como esta mensual le daría pie a la cotización para atacar a la directriz bajista de largo plazo. De temporalidad mensual no destacamos nada más, simplemente la formación alcista que nos deja esta vela, este martillo alcista que nos deja de momento la cotización en este año, en este mes de noviembre. Veremos a ver cómo cierra, quedan todavía bastantes días del mes de noviembre, sobre todo la semana que viene, y veremos a ver si consigue cerrar en esta posición o por el contrario tenemos algún movimiento bajista que pueda llegar a tocar la directriz alcista de muy largo plazo. En temporalidad semanal, poquito que destacar, simplemente ver el apoyo perfecto que ha tenido esta semana en el 1,3406, desde ahí movimiento alcista con estos avances del 0,44% que mantiene la cotización a estas horas de hoy viernes. Temporalidad diaria para ver en detalle la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 9 de julio. Quebrada el pasado 7 de noviembre. Vemos cómo lleva muchísimos días intentando posicionarse por encima. Incluso el día 19, martes de la presente semana, ha conseguido cerrar por encima de la misma y a estas horas de negociación pelea con ella. Detalle importante que junto con la directriz alcista de corto que veremos a continuación, cuando le coloquemos las principales barreras de resistencia y de soporte para la semana que viene, será vital en la evolución del euro dólar. Por la parte de abajo,
ver el apoyo del día 21, del jueves día 21, en la congestión de mediano largo del 1,3406. Es el detalle más importante que nos deja la cotización del euro dólar esta semana. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Comprimimos el gráfico un poquito para ver esos niveles que se puede encontrar la semana que viene la cotización del par. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, este cruce de líneas es vital. Está siendo frenado al alza ya desde hace varias horas en la zona del 1,3550. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si encuentra apoyo el domingo por la noche, día 24 de noviembre, en esta doble barrera en la zona del 1,3550, atacaríamos la congestión de muy largo plazo en el 1,3606. Un poquito antes tenemos el precio de apertura mensual que esta semana ha sido vital para sujetar al alza la cotización y podría ejercer algo de resistencia, pero realmente donde tenemos el muro fuerte es en el 1,3606. Resistencia importante para la semana que viene. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en el 1,3675. Quebrada la misma, nos topamos con la principal resistencia de semana, 1,3765, congestión de mediano largo. Recorrido amplio hasta la siguiente resistencia delimitada por una congestión de mediano, 1,3864 y medio, 1,3865, y desde ahí ya nos topamos con la directriz bajista de largo que nos viene desde máximos históricos del año 2008, que nos pasaría en el 1,3950. A 400 puntos de la cotización actual le colocamos la última resistencia para la semana que viene. Cuidado con un rechazo en firme de este cruce de líneas el domingo por la noche cuando abra el mercado. Nos estaría confirmando el quiebre de la directriz alcista de corto del pasado día 20 de noviembre y nos estaría reafirmando el quiebre de la directriz alcista de mediano quebrada el pasado día 7 de noviembre. Cuidado con estas dos líneas porque, repito, será la clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado. De tener un rebote a la baja, nos topamos de nuevo con el 1,3495. Primer soporte inmediato a vigilar en caso de que no consiga cerrar por encima del 1,3550 hoy viernes. 1,3495. Quebrado esta congestión de mediano, nos topamos con el principal soporte para la semana que viene, 1,3406. Como sabemos, salvavidas de la cotización esta semana y trampolín le ha impulsado al alza para cerrar en estos niveles en los que se encuentra. Principal soporte para la semana que viene, 1,3406. Congestión de mediano, siguiente soporte, 1,3368. Precio de apertura anual del año 2011, recordado siempre por los inversores. Recuerden el apoyo del pasado día 12 de noviembre sobre esta congestión de mediano, ayudado por la directriz alcista de corto plazo. Quebrado el 1,3368, nos topamos con otra congestión de mediano plazo en el 1,3315 y desde ahí ya nos vamos a la directriz alcista de muy largo y a la congestión de largo en el 1,3265. Piezas fundamentales para seguir la evolución del euro dólar, no solamente en el corto, sino también en el mediano, largo y muy largo plazo. 1,3265. De quebrar el 1,3265 nos precipitaríamos hasta el precio de apertura anual en el 1,3205 como última pieza a batir la semana que viene por la parte de abajo, a 350 puntos de la cotización actual. Repetimos, clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado, cruce de líneas, alcista de mediano y alcista de corto, que confluyen en el nivel del 1,3550. También será detalle importante a tener en cuenta si en estas 3 horas que nos queda de negociación consiguiera cerrar por encima o consiguiera cerrar por debajo como se encuentra en estos momentos. Sería detalle, pero lo más importante lo veremos cuando abra el mercado el domingo por la noche, día 24. Continuamos con el análisis, vamos al par dólar-yen. Movimiento alcista en todos los cruces con el yen. El yen se está depreciando en las últimas jornadas, como vemos, apreciamos en la imagen. Vamos a realizar la lectura que nos ha dejado el dólar-yen en esta semana que hemos terminado. Arrancó la semana en los 130 y como vemos inmediatamente fue imantado totalmente por la congestión de largo de los 99,75. Apoyo en la sesión europea de lunes día 18, en la sesión americana y asiática también del martes día 19 y posteriormente
el día 20, miércoles día 20 en la sesión europea. Este tercer apoyo de semana ya le dio impulso alcista, se agarró aquí también a una directriz alcista de mediano en la sesión americana de el miércoles día 20, desde ahí impulso alcista, nos quebró la congestión de mediano de los 168 en la sesión asiática del jueves día 21, apoyo perfecto en la apertura europea del mismo día y nos va a cerrar en la zona de los 101, exactamente cotiza en estos momentos en los 101.24. Desde su precio de apertura semanal avanza más o menos un 1%. A estas horas vamos a verlo en detalle con los avances porcentuales. Un 0,94% exactamente en estos momentos desde su punto de apertura semanal. Nos dirigimos y nos trasladamos, como siempre, a temporalidades superiores. Refrescando memoria, como siempre comentamos, desde 1985, la directriz bajista de muy largo plazo, como vemos, quebrada al alza el presente año, el primer trimestre, y de momento este quiebre se mantiene efectivo por encima de los 101. Temporalidad mensual. El detalle más importante que nos va a dejar esta semana es que vemos como mes tras mes los 99.75 ha ofrecido muchísima fuerza de resistencia y de momento en este mes de noviembre se posiciona por encima del mismo. Mientras no nos pierda los 99.75, la cotización del par dólar-yen acabará este año en movimiento positivo. 99.75 será primordial. Repito, mientras no lo pierda, acabaremos con movimientos alcistas en este año 2013. Puede ir a buscar un apoyo de reafirmación y confirmación la semana que viene, pero ya se nos ha desprendido con bastante claridad. 150 puntos al alza. Eso denota fuerza alcista en la cotización. Vamos a ver lo que avanza desde su punto de apertura anual la cotización del dólar-yen, desde sus precios de salida anuales 86,76 consigue unos avances de moderados a abultados de un 16,66%. De temporalidad mensual, nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja. Después de golpear los 99,75, como ya hemos visto en temporalidades superiores, nos quebró la semana pasada y lo único que ha hecho esta semana es confirmar el movimiento del quiebre de los 99,75. Movimiento alcista, como vemos, la semana nos va a acabar con casi un 1% en el entorno del 1%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles. Aquí apreciamos más en detalle sobre todo el quiebre de la directriz. Comprimimos el gráfico un poquito para ver el quiebre de la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 22 de mayo. Quiebre potente el pasado día 8 de noviembre con una confirmación y desde esta confirmación lo único que ha hecho la cotización es evolucionar al alza encontrando ese apoyo que hemos comentado ya de los 99,75. Siempre primordial para seguir la evolución de la cotización del dólar-yen. Vamos a ver lo que avanza en términos intramensuales desde el punto de apertura mensual, que la cotización lo tiene, en los 98,33, unos avances abultados de un 2,97%, casi un 3% de avances mensuales en el mes de noviembre de momento. De temporalidad diaria, nada más. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas. Le colocamos principales niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, en primer lugar, le vamos a colocar las resistencias comprimiendo el gráfico. Una congestión de mediano nos aparece en escena en los 101,62. Atentos a la misma porque va a ser la primera resistencia que se encuentre en la cotización del par. Nos topamos con otra, nivel de corto en los 102,26. Quebrada la misma nos lleva directamente a la principal resistencia de semana. 103,30, congestión de mediano largo. Y desde ahí recorrido muy amplio hasta los 104,53, congestión de mediano, última pieza a batir la semana que viene a unos 325 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, congestión de mediano 168, primer soporte que le estará esperando el domingo por la noche cuando abra el mercado. De quebrarlo directamente a la congestión de largo 99,75, principal soporte para la semana que viene. Quebrado este nivel, nos vamos a la congestión de mediano largo, 98,58, soporte muy importante. Y desde ahí nos topamos ya con una congestión de mediano en los 97,30, a 400 puntos de la cotización actual,
última barrera de soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, por la parte de abajo, vigilando los 168. Por la parte de arriba, primera resistencia, 101,62 a batir el domingo por la noche, con gestiones de mediano plazo por la parte de arriba y de la misma categoría por la parte de abajo. Continuamos con el dólar franco suizo. No hay quien lo mueva. De su precio de apertura anual lo merodea, lo tiene como eje central de operaciones desde hace muchísimas jornadas y vemos cómo nos está cerrando en su precio de apertura mensual, que como recordamos lo tiene en una congestión de mediano 0,9075. Nos arrancó el día 1 de noviembre sobre esta congestión de mediano, se apoyó el día 1, fue a buscar el precio de apertura anual, en fin, lo ha probado en varias ocasiones y esta semana, como vemos al final, va a terminar con un movimiento bajista, con unos retrocesos, los vamos a ver, los retrocesos con los que va a acabar esta semana la cotización del dólar franco suizo desde el domingo por la noche, que nos abrió justo sobre su precio de apertura anual y nos va a cerrar sobre su precio de apertura mensual con unos retrocesos de un 0,80% aproximadamente en estos momentos del viernes día 22. Como vemos, en la apertura americana ha resistido perfectamente los 0,9075 con un rebote al alza muy importante de 20 puntos, de más de 20 puntos, pero en estos momentos vemos cómo quiere cerrar por debajo de los 0,9075 y medio. Cuidado, porque detalle importante será que hoy nos cierre ya por debajo de los 0,9075. Si consiguiera cerrar por encima, también sería detalle, y sobre todo si nos abriera por encima el domingo por la noche de los 0,9075 y encontrara un apoyo, sería el salvavidas de la cotización del par. Por el contrario, si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, es rechazada de los 0,9075 a la baja, buscaríamos niveles inferiores la semana que viene para ir a buscar como mínimo los 0,8998. Nos dirigimos a las temporalidades superiores, directriz bajista de muy largo desde 1985, sigue mandando en el largo y en el muy largo plazo sobre la cotización del par, como sigue mandando también la congestión de muy largo en los 0,9680, trimestre tras trimestre, dale que te pego, a este muro de congestión de muy largo plazo y no consigue. Este trimestre, como vemos, está muy alejado de ese muro de contención. Este cruce de líneas para la evolución en el muy largo plazo será vital. Si realizan operaciones de largo y muy largo, deben de tenerlo en cuenta que la cotización del dólar franco suizo sigue bajo presión bajista muy potente. Nos trasladamos al gráfico de temporalidad mensual. No nos ofrece detalles importantes. Simplemente que el mes de noviembre tuvimos el quiebre del precio de apertura anual, el mes de septiembre, confirmación el mes de octubre y vemos como también el mes de noviembre está siendo rechazada la cotización del precio de apertura anual, detalle importante en estos momentos para seguir la evolución del par. Temporalidad semanal. En la temporalidad semanal expandimos el gráfico porque no tenemos ningún detalle. El único detalle que nos deja es que desde su precio de apertura anual, coincidiendo con el precio de apertura semanal, como vemos en esta vela bajista, con la cual nos va a cerrar con estos retrocesos en el entorno del 0,80%. Es el único detalle a tener en cuenta para la cotización del dólar franco suizo. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si nos pudiera ofrecer alguna información adicional y bueno, pues nada más, simplemente que presumiblemente y las horas que son, hoy viernes ya a las 19 GMT, seguramente se nos quede a dormir sobre la congestión de mediano de los 0,9075. Nivel, como saben, siempre muy importante, respetado bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo, es una congestión histórica de años atrás. De ahí que, presumiblemente, como comentamos, se nos quede a dormir el fin de semana en esa congestión, en esa fuerza de imán. Comprimimos el gráfico para detallar ya los principales niveles de soporte y de resistencia. Si consigue apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado en los 0,9075 y medio, atacaríamos de nuevo el precio de apertura anual. La semana que viene va a ser la principal resistencia, 0,9148. Siguiente resistencia, delimitada por una directriz alcista de mediano que nos aparece en los 0,9218. Otra resistencia con gestión de mediano 0,9253. Detalles importantes, como ya comentamos la semana pasada, este rechazo en firme el pasado día 7 y el día 8 de noviembre de este muro de mediano.
Resistencia importante 0,9253. Recorrido amplio hasta otra congestión de la misma categoría 0,9340 y desde ahí iríamos en busca del precio de apertura anual del año 2012 0,9392 como última pieza a batir la semana que viene a más de 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo el escenario viene marcado por los 0,9075. Si consiguiera la cotización un rechazo en firme a la baja de esta congestión de mediano, atacaríamos directamente la congestión de mediano largo de los 0,8998. Cuidadito, quebrada al alza y confirmada a finales del mes de octubre. Cuidado con esta congestión, repito, de hecho lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Quebrado los 0,8998, recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano. Siguiente soporte 0,8891. Otro soporte de la misma categoría que el anterior lo topamos en los 0,8816 y el último para la semana que viene también de la misma categoría que los anteriores 0,8757. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital serán los 0,9075. Si apoyan los primeros compases de semana, nos iríamos con un impulso alcista buscando el precio de apertura anual en los 0,9148. Por el contrario, un rechazo en firme nos precipitaría a la cotización buscando la congestión de mediano largo de los 0,8998. Terminamos con el dólar franco suizo y vamos con el par libra-dólar, amenazando también el precio de apertura anual. Recuerden que es el muro infranqueable que se estaba encontrando la cotización del par en los últimos tiempos. El precio de apertura anual en el 1,6248 junto con la directriz alcista de muy largo plazo. La cuádruple barrera sigue siendo vital para seguir la evolución de este par. Le echamos un vistazo a los movimientos que nos ha ofrecido esta semana que estamos a punto de terminar. Como vemos, nos arrancó la cotización el domingo por la noche, día 17 de noviembre, en el 1,6123, directamente a buscar la congestión de largo en el 1,6151, rechazo en firme, potente en la apertura europea del lunes día 18, que le llevó directamente a la congestión de mediano, que posteriormente sería el salvavidas de la cotización del par en el 1,6072, primeramente el día 19, en sesión en la apertura europea y posteriormente en la apertura asiática y europea del jueves día 21, después de haber sido rechazada la cotización de la directriz bajista de mediano plazo. Cuidadito porque nos va a cerrar ya, es la primera semana desde el año 2009 que nos va a cerrar por debajo de la directriz por encima de la directriz bajista de mediano largo. Cuidado a este detalle en la zona del 1,62. Vamos a ver los avances que tiene la cotización en esta semana. Desde el día 17, domingo por la noche, consigue unos avances en estos momentos de un 0,54% instalado en la zona psicológica del 1,62. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Detalles importantes, nos va a dejar en temporalidad mensual la cotización del par. Comprimimos, ampliamos el espacio temporal a 30 años y vemos la directriz, que es lo que rige, lo que manda sobre la cotización durante todo este año 2013. El testeo durante el año 2012, lo apreciamos en la imagen perfectamente, se nos genera desde enero del año 2009, testeo, prueba, mes tras mes en año 2012, probada también el mes de enero del presente año, quebrada en el mes de febrero, confirmación perfecta en estos momentos en el mes de septiembre, octubre y noviembre y esta barrera entre el precio de apertura anual, la congestión de largo en el 1,6151 y la directriz alcista de largo junto con la de mediano largo que veremos a continuación en temporalidad semanal es vital para seguir la evolución del par. De temporalidad mensual nada más. Y nos vamos al detalle más importante que nos va a dejar esta semana la cotización del par libra-dólar. Ese cierre semanal, presumiblemente, si en estas últimas horas de negociación no lo impide, la cotización es la primera semana que nos va a cerrar desde el año 2009, desde agosto del año 2009, cuando se nos genera esta directriz bajista muy probada y muy testeada a lo largo de estos últimos años, como vemos, y apreciamos en la imagen cómo va a ser la primera semana que nos cierra por encima de la misma. Repito, detalle importantísimo a tener en cuenta para el mediano y largo plazo.
De temporalidad semanal nada más, simplemente como la cotización se encuentra capturada en estos momentos por la cuádruple barrera. Por la parte de arriba sigue siendo infranqueable el precio de apertura anual en el 1,6248 y vemos como por la parte de abajo el domingo por la noche el 1,6151, esta cuádruple barrera, la directriz bajista de mediano largo, la alcista de largo y la congestión de largo junto con el precio de apertura anual, esta franja de 100 puntos será vital para la semana que viene. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria por si nos dejara algún detalle importante. Poquito, simplemente ver el apoyo perfecto en el 1,6072 del pasado día 19 y el día 21. Esta semana vemos como este apoyo en la congestión de mediano largo es lo que le ha servido a la cotización para este movimiento alcista con el que va a acabar esta semana. Desde el punto de apertura anual, como vemos, todavía se encuentra en zona negativa la cotización. Y desde el día 1 de noviembre vamos a ver lo que avanza, expandimos un poquito para ver en detalle cómo se encuentra la cotización del par libra-dólar desde su precio de apertura mensual. En estos momentos avanza en el entorno del 1%, exactamente un 1,03% de avances desde el día 1 de noviembre. Es decir, la cotización se encuentra en terreno positivo desde su apertura mensual. Le colocamos principales soportes y resistencias. En primer lugar, las resistencias. Atentos por la parte de arriba. Precio de apertura anual. Vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. 1,6248. El quiebre definido y confirmado. Un apoyo firme. Necesitamos un apoyo firme, consistente en el 1,6248 para atacar máximos anuales por encima de su punto de partida anual. El 1,63 le estará esperando como resistencia. Desde ahí nos vamos de viaje hasta la siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 1,6408. Y la siguiente resistencia y última que le colocamos para la semana que viene concluyen una directriz alcista de mediano con una congestión de la misma categoría en el 1,6512, exactamente a 300 puntos de la cotización actual. Como vemos, la cotización, y como hemos comentado ya, va a acabar encerrada entre el 1,6248 y la congestión de largo del 1,6151. Para que nos orienten movimientos definidos semanales, debe de quebrar una de estas dos barreras, bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo, el 1,6151. Si nos quiebra el 1,6151 entraríamos en movimientos bajistas potentes. El 1,6072 lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene, congestión de mediano. Otro soporte de la misma categoría lo topamos en el 1,6010. El siguiente, también de mediano, en el 1,5960. Desde ahí, recorrido amplio hasta otro soporte de la misma categoría que los anteriores en el 1,5901. El último que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de arriba, 1,6248, vital si queremos ver movimientos alcistas para el par libra-dólar en la semana del 25 al 29 de noviembre. Por la parte de abajo, vital 1,6151 y entre estos dos niveles pues ya iremos colocando en los análisis intradiarios los niveles intermedios para operar en el corto plazo. Seguimos, continuamos con el AUD-USD, movimientos bajistas muy potentes para la cotización del AUD-USD. Este rechazo en firme de la congestión de mediano largo el pasado día 19 y 20, es decir, martes y miércoles de esta semana, le ha hecho muchísimo daño a la cotización del AUD-USD. Después de probar la congestión de largo durante varias horas en sesión americana y en sesión asiática, sesión americana del día 20, del día 20 miércoles y del día 21 jueves, vemos como en sesión asiática del día 21 jueves ya se nos posicionó, ya nos quebró los 0,9325 y desde ahí lo único que ha hecho la cotización es retroceder con fuerza. Un nivel de corto lo tuvo amparado en la sesión asiática y sesión europea del viernes día 22, pero vemos como en sesión europea ya nos quebró y nos confirmó este nivel de corto que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado en los 0,9181. Observamos los retrocesos que tiene la cotización del par desde su precio de apertura semanal. Lo tuvo en los 0,9377. Va a acabar con unos retrocesos abultados de un 2,31%. Si consigue acabar en esta zona, retrocederá un 2,31%. Retrocesos muy abultados para un periodo de 5 días, para un periodo semanal.
Nos vamos al gráfico de temporalidad mensual. Como siempre en este par iniciamos la andadura y el análisis en esta temporalidad. El quiebre de la directriz de largo plazo que nos viene desde el año 2009, desde principios del año 2009, el quiebre que tuvo en febrero de este año 2013, su posterior confirmación y su posterior rechazo del precio de apertura anual le ha hecho muchísimo daño a la cotización. No hemos tocado todavía los mínimos intraanuales, pero como vemos la cotización está muy cerquita de este muro de congestión de muy largo plazo en los 0,8888, que de momento es lo que le salva la vida a la cotización del par. Posicionado por debajo de los 0,9325 será también resistencia importante la semana que viene. Desde su precio de apertura anual sigue con unos avances de moderados a abultados en estos momentos de un 11,84% desde su punto de apertura anual en el 1,0391. De temporalidad mensual nada más, nos vamos al gráfico de temporalidad semanal por si nos ofrece alguna información adicional. Lo único es el rechazo en firme, como podemos apreciar en la imagen que ha tenido esta semana en los 0,9430. Este rechazo en firme le ha hecho muchísimo daño, como ya comentábamos. La semana pasada logró encontrar apoyo en los 0,9325, pero esta semana no ha podido. Este rechazo le ha hecho muchísimo daño, como comentamos, y va a cerrar ya muy alejado de los 0,9325. Repito, detalle muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que esta congestión de muy largo plazo se encuentra ya a menos de 200 puntos de la cotización actual, perfectamente alcanzable para la semana que viene en caso de que siga con estos movimientos bajistas. Temporalidad diaria, por si nos ofrece alguna información adicional. De temporalidad diaria le vamos a tirar los retrocesos intramensuales desde su precio de apertura mensual el pasado día 1 de noviembre en los 0,9462. En estos momentos retrocede un 3,15%. Unos retrocesos abultados para unos 20 días, 22 días de negociación que llevamos en el AUS-USD. Y de temporalidad diaria, pues nada más. Nos trasladamos directamente al gráfico de 4 horas, a la temporalidad de 4 horas, y ya le colocamos las principales barreras para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital será los 0,9181. Si consigue quebrar este nivel, podríamos ver movimientos de recuperación alcista hasta la principal resistencia que le colocamos para la semana que viene en los 0,9325. Congestión de largo. Nos aparece en escena esta directriz de corto que se nos genera desde el pasado día 23 de octubre. Atentos a la misma, dependiendo el día en la cual la aprobara, pues sería en la zona de los 0,9350, 0,9370. Trácenla si no la tienen, porque será muy importante en caso de que inicie movimiento alcista. Desde el pasado día 23 de octubre, como vemos, con su punto de apoyo el 19 de noviembre. Si consigue quebrar esta directriz bajista de corto, atacaríamos la congestión de mediano de los 0,9430 como última resistencia para la semana que viene a casi 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si consigue un rechazo en firme de los 0,9181 el domingo por la noche, atacamos como primer soporte nivel de corto 0,9086. Quebrado los 0,9086, nos precipitamos hasta una congestión de mediano. Principal soporte para la semana que viene, 0,8980. Y quebrado este nivel, nos precipitaríamos hasta la congestión de muy largo plazo, 0,8888. Como ya hemos visto, en temporalidades superiores, muro de contención que de momento en este año 2013 salva a la cotización de movimientos bajistas más amplios, 0,8888. E incluso quebrado este nivel, le estaría esperando otro nivel de corto en los 0,8802, como podemos apreciar a unos 360 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si es que cierra por debajo al final, hoy día 22, viernes, 0,9181 será la primera resistencia. Por la parte de abajo, primer soporte, también nivel de corto, 0,9086. Y no se olviden de la directriz bajista de corto plazo en caso de que iniciara movimientos alcistas potentes. Pero para testear la directriz bajista de corto le debe de dar permiso la principal resistencia de semana en los 0,9325.
Terminamos con el AUD-USD y nos dirigimos al euro-yen. Máximos anuales para la cotización del euro-yen, por encima de los 137, como vemos en estos momentos. Movimientos muy técnicos los que nos ha dejado la cotización del euro-yen durante toda la semana. Como vemos, el apoyo perfecto en este nivel de corto, 134.34, el pasado miércoles. Como vemos, en sesión americana le ha dado el impulso alcista, respetó la congestión de mediano largo, como siempre lo hace la cotización, en los 135.35, en la sesión asiática del jueves día 21, pero vemos como en la europea ya nos lo quebró con fuerza, ni siquiera fue a realizar una confirmación en temporalidades pequeñitas de 5 y de 15 minutos, sí que nos realizó confirmaciones, pero potentes ninguna. Se posicionó en la congestión de mediano en los 136.16, en la sesión americana del jueves día 21, ahí se nos instaló, y este apoyo en apertura asiática y sobre todo el apoyo en apertura europea del viernes día 22 sobre la congestión de mediano de los 136.16 es lo que ha impulsado al alza. Nos va a cerrar incluso por encima de un nivel de corto 136.87 que lo ha tenido capturado durante toda la sesión europea del viernes día 22. Va a cerrar presumiblemente por encima, si el tiempo no lo impide, por encima de este nivel de los 136.86, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos los avances porcentuales desde el precio de apertura semanal, que lo tuvo justo en la congestión de mediano largo de los 135.35, va a acabar con unos avances abultados de un 1,37%. Iniciamos el recorrido, nos vamos a temporalidad trimestral. Para recordar y refrescar la situación en el muy largo plazo, su directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2000, quebrada, confirmada, su recorrido, como siempre detallamos, y cómo en este año 2013, después de probarla en el primer trimestre, la quebró en el segundo y se nos ha alejado ya de la misma. Es el detalle más importante a tener en cuenta de temporalidad trimestral. De temporalidad mensual, lo que nos deja es el golpeo mes tras mes en este año 2013, de los 133.55, esta congestión de largo, y vemos cómo el mes de noviembre de momento se encuentra por encima de este nivel. Ya es detalle importante a tener en cuenta en este mes de noviembre, y detalle muy importante sería si consigue cerrar por encima del mismo el día 29 de noviembre, viernes de la semana que viene, y si consiguiera cerrar por encima de los 139.50, que es la congestión de largo plazo que le espera en la zona de los 139.40 aproximadamente, si consigue cerrar por encima de este nivel la semana que viene, ya sí que sería más importante. Recuerden que este nivel históricamente es muy potente, es un muro muy potente, fuerza de imán, muy cercana ya a la cotización actual. Desde el precio de apertura anual, la cotización del par en la zona de los 114.54 consigue unos avances abultados en el entorno del 20%, 19.69. En estos momentos exactamente unos avances de moderados a abultados para términos intraanuales. De temporalidad mensual no destacamos nada más, nos vamos a la temporalidad semanal. Como comentábamos, máximos intraanuales para la cotización del euro-yen. Hemos apreciado en semanas anteriores cómo se le ha resistido los 135.35, como la semana pasada también se le resistió, pero esta ya no, y nos va a cerrar por encima de esta congestión de mediano largo que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Mientras siga cotizando por encima de los 135.35, no hay miedo de movimientos bajistas potentes para el euro-yen. Y como observamos en la imagen por la parte de arriba, los 139.40 le están esperando a la cotización del par. De temporalidad semanal, nada más, históricamente, bueno, ver los apoyos sobre la directriz de muy largo plazo. En el mes de junio, estos apoyos durante varias semanas, junto con la congestión de largo de los 127, siempre vital y siempre primordial para seguir la evolución de este par, esta doble barrera y estos apoyos durante varias semanas consecutivas es lo que realmente ha impulsado al alza a la cotización del euro-yen. Temporalidad diaria.
De temporalidad diaria no destacamos nada más, simplemente como ver durante varias jornadas, los 135.35 fue golpeada la cotización, el quiebre de esta semana nos ha impulsado al alza y como comentábamos anteriormente, este apoyo en los 136.16 el viernes, hoy viernes día 22, es lo que ha impulsado al alza a la cotización del euro-yen. Regresamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos principales niveles de resistencia. En primer lugar, comprimimos el gráfico para ver en detalle estos niveles que se va a encontrar la cotización la semana que viene. Si consigue cerrar hoy viernes por encima de los 136.86 y medio, 136.87 ya sería un detalle. Domingo por la noche, la primera resistencia con gestión de mediano, 138.02. La siguiente, nivel de corto en los 138.89, 138.90. Cuidado con este nivel de corto, los 138.89. La principal resistencia de semana viene delimitada por la congestión de largo que hemos visto anteriormente en temporalidades superiores. 139.40, principal resistencia de semana. Y desde ahí nos vamos a un nivel de corto en los 140.23, a unos 300 puntos de la cotización actual le colocamos la última resistencia para la semana que viene al euro-yen. Por la parte de abajo, si el domingo por la noche cuando abra el mercado sigue respetando los 136.87, no hay miedo de movimientos bajistas. El quiebre a la baja de los 136.87 cambiaría el escenario. Es el primer soporte inmediato a batir. Desde ahí nos vamos a la congestión de mediano, 136.16, soporte importante. El principal de la semana que viene, 135.35, con gestión de mediano largo. Otro nivel de corto donde se ha apoyado perfectamente esta semana, 134.34 y desde ahí directamente a la congestión de largo en los 133.55. A más de 300 puntos de la cotización actual le colocamos el último soporte. Por la parte de abajo, como primera pieza a batir, 136.87. Por la parte de arriba, como primera resistencia, le está esperando la congestión de mediano en los 138.02. Terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, como siempre, con la intención de haber realizado una correcta lectura de mercado y que estos niveles que hemos marcado les sean de utilidad, siempre implementados, por supuesto, con sus estrategias y sus gestiones de capital. Nada más, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario a través de nuestro correo electrónico, formulario de contacto, Skype, redes sociales y teléfonos. Muchísimas gracias y ya saben que todos los días a las 7:30 GMT tenemos colocada en nuestra página el mapa de operaciones para la negociación de intradía. Muchas gracias y hasta la semana que viene.